has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Carta que Pablo escribió hace unos 1980 años, es lo que tiene esta carta. Suena más decir 1980 que decir 2000, ¿no? Pero más de 1900 años que Pablo, el apóstol, escribe esta carta. Se llama Filemón y está casi al final de su Biblia. Es de hecho de las últimas cartas en el orden que pone, que está acomodada en nuestra Biblia. Es la última carta que escribe Pablo, de la que estamos seguros que escribió Pablo. Hebreos, algunos opinamos que Pablo la escribió, pero no puso su nombre, entonces no sabemos. Pero sí lo sabemos de una pequeña carta de 25 versículos al final casi de su Biblia, que se llama Filemón. Y permítame hacer un recuento bien breve de por qué estamos estudiando esta carta. La semana pasada tuvimos un tiempo excelente. Yo le animo a que busque por ahí la información. Ya van a estar subiéndose con orden y títulos los mensajes de esta carta. Pero si no pudo acompañarnos, búsquelo por allí, porque tuvimos un buen tiempo simplemente estudiando la historia. Esta carta no tiene sentido si no entendemos la historia detrás de esta carta. No nos va a cuadrar. De hecho, hubo algún tiempo en la historia de la iglesia que algunos que se llamaban padres de la iglesia o líderes muy influyentes en la historia de la iglesia cristiana minimizaban esta carta. Ni siquiera consideraban que tenía que estar en la Biblia, porque era un asunto personal, ¿verdad? De Pablo y un amigo, de un asunto que su amigo Filemón tuvo en su casa. Y entonces Pablo le escribe a Filemón pidiéndole cosas específicas, y pues para algunas personas decían: ¿por qué tiene que estar esta carta en mi Biblia si es un asunto que a mí ni me interesa? O sea, Filemón tenía un esclavo que se le escapa y termina encontrando a Pablo en Roma y se convierte a Cristo, y Pablo lo regresa a su amo Filemón con esta carta. Y mucha gente diría: pues yo qué tengo que ver con eso, ¿no? Eso pasó hace casi, más 2000 años ahora, y yo qué tengo que ver con esto. Entonces es de ahí donde encontramos una información tremendamente rica, y cómo la Biblia se aplica a todos nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida que tengamos. Así que, ¿cuál es la historia básica detrás de esta carta? En su segundo o tercer viaje misionero, Pablo pasa por una ciudad que se llama Éfeso. Era la ciudad más importante de esa zona, donde estaban cerca otras ciudades como Colosas, como la ciudad de la Odisea, y más adelante la ciudad de Filipos. Pero en esta zona de ciudades, la más fuerte era Éfeso. Había un templo a la diosa Diana, una imagen de una diosa dedicada a la fertilidad, que tenía muchos senos, no dos, sino muchos senos tenía esta imagen, y era adorada por una cantidad enorme de personas. Era el equivalente a la Virgen de Guadalupe en nuestro país y en la ciudad aquí en México, que tiene una cantidad de seguidores enorme. Pablo llega a esta ciudad y tenemos algo de información para especular que muy probablemente un hombre llamado Filemón, que vivía en la ciudad de Colosas, viaja a Éfeso en uno de esos segundo o en el segundo o en el tercer viaje misionero, y Pablo le predica el evangelio a Filemón, y Filemón se convierte a Cristo. Le entrega su vida a Jesucristo, y el Señor le da, como a todos nosotros, un giro de 180 grados a su vida. Filemón tenía una esposa que se llamaba, ¿recuerdan? Apia. Ustedes son excelentes con la memoria y los nombres. Su esposa se llamaba Apia, y tenían un hijo aparentemente ya grande que se llamaba Arquipo. Entonces ahí tenemos a Filemón, Apia y Arquipo. Y este hombre llamado Filemón
La información que tenemos es que tenía bastante dinero o era adinerado, por lo menos como para poseer una cantidad importante de esclavos. Y entre esos esclavos que había allí, que tenía Filemón, Filemón tenía uno que se llamaba Onésimo. Onésimo quiere decir útil, esa es la palabra, útil. Y era un nombre bastante común para los esclavos. No sabemos si Onésimo nació esclavo u Onésimo fue pagado para saldar una deuda como esclavo, porque en esos días los esclavos eran propiedad de los amos. Podían golpearlos, podían abusar de ellos, podían tirarlos a las bestias, matarlos y no eran necesariamente perseguidos por la ley. Unos años después empezó a mejorar la situación de los esclavos y sus condiciones empezaron a mejorar seriamente. Pero algo pasó en Onésimo, algo empezó a llenarse su corazón, amargura, quizás odio, resentimiento, algo que vio en Filemón, en Apia y en Arquipo y en toda la familia, que este muchacho aparentemente joven, llamado Onésimo, decide escaparse de la esclavitud en la que vivía bajo Filemón. Pero lo interesante es que a la hora de escaparse no sale solamente él, sino que le quiere hacer daño a Filemón y se roba aparentemente una gran cantidad de dinero. Le roba una lanota a Filemón. Aparentemente, por la información que tenemos, el daño fue serio. Golpeó a la familia con fuerza esta situación, y Onésimo huye a Roma para tratar de perderse entre la masa de indigentes, o sea, personas sin hogar, sin trabajo, que vivían en la ciudad de Roma. Mientras esto estaba pasando, Pablo, en su tercer viaje misionero, al final llega a Jerusalén. Es acusado por los judíos de meter un gentil al templo. Se arma un alboroto y lo arrestan. Lo llevan 2 años a un lugar llamado Cesarea. Se atora su juicio y Pablo apela a César. Así que lo mandan a Roma encadenado. Y Pablo en el camino se hace amigo de tantos soldados romanos, de tantos centuriones, de tantos procónsules que van anunciando el evangelio de Cristo mientras lo llevan arrestado a Roma. Cuando llega a Roma, es tal la gracia que Dios le da a Pablo ante los soldados, que dice la Biblia en Hechos que hasta a la guardia pretoriana, en ese grupo élite de soldados romanos, Pablo se hizo famoso entre ellos. De manera que cuando llega a Roma le permiten estar en un arresto domiciliario, donde estaba con unas cadenas y un guardia a las 24 horas, pero lo podían visitar. Y toda esa gente que venía a visitarle, Pablo les predicaba el evangelio. En una de esas cosas de la soberanía divina, de la providencia de Dios, este esclavo romano, de Frigia, que se llamaba Onésimo, en la zona, Frigia era el estado, de cuenta, y la ciudad se llamaba Colosas. Este esclavo que se escapa a Roma, por detalles que no sabemos, se encuentra con el apóstol Pablo en Roma. Y el apóstol Pablo le predica el evangelio de tal manera que el apóstol igual da un giro de 180 grados a su vida. ¿Está sonando el radio? ¿O son los vecinos? ¿O Dios me está hablando o qué? Yo oigo un radio, ok, perdóneme la distracción. Le da un giro de 180 grados a la vida de Onésimo. Y la ley romana establecía que si un esclavo se escapaba y yo lo encontraba a ese esclavo, la ley me ordenaba que yo tenía que regresar al esclavo a su dueño. Así que esta carta nos cuenta la historia de básicamente lo que el apóstol Pablo le pide a su amigo Filemón, porque se hizo amigo de Filemón de una forma muy cercana, muy íntima. Ellos dos, Filemón y Pablo, nos van a dar en esta carta el ejemplo de lo que es tener un amigo. Y nos van a dar un ejemplo de lo que es perdonar. Y nos van a dar un ejemplo claro del amor de Dios. Y nos van a seguir dando ejemplos. Así que esta pequeña cartita que usted tiene ahí en su Biblia es un tratado dejado por Dios, un tratado de los mejores que existen sobre cómo usted y yo podemos edificar y construir relaciones humanas conforme a la Biblia. Como le decía la semana pasada, si usted tiene personas con quien se lleva mal,
esta cartita nos va a enseñar cómo debemos arreglar esas relaciones. Si usted no tiene amigos, usted es un forever alone y anda por ahí perdidito, ¿verdad? Sin amigos, esta carta te va a enseñar cuáles son las reglas bíblicas para poder ser amigo y tener amigos. Esta carta nos va a enseñar del perdón y muchas otras cosas que ahorita quiero explicarles. Ahora, ¿dónde nos quedamos y qué es lo que nos toca hacer enseguida? Hay una regla aceptada por toda la gente que ha estudiado la Biblia desde que se escribió. Desde el Antiguo Testamento hasta el siglo XXI hay una regla que es la regla más importante de todas cuando usted estudia la Biblia. Y no es que sepa leer solamente, ¿verdad? No es que sepa escribir o que la lea bien, eso se da por sentado. Pero la regla más importante para el estudio bíblico es la regla del contexto. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo algo, tenemos que entender en qué contexto se escribió. Y toda la Biblia tiene un contexto histórico. Tiene un contexto de enseñanza para nosotros, doctrinal, y un contexto de aplicación a nuestra vida. Así que vamos a contestar las preguntas más básicas de esta carta. Y es de las pocas veces que yo le pido que usted escriba en su Biblia ciertas cosas. Casi nunca le pido esto. Así que si usted trae una Biblia como esta o trae una en su celular, la mayoría de las Biblias en su celular le permiten hacer una nota. Y vamos a hacer una nota importantísima hoy para establecer contexto. Lo primero que queremos contestar, todavía no escriba nada, yo le voy a decir, pero para que vaya preparándose con su pluma o lo que sea. Lo primero que ocupamos contestar es: ¿quién escribió esta carta? Mucha gente llega y lee claramente quién escribió la carta y de todas maneras quieren buscarle pretextos de que no se sabe quién escribió la carta, que es un pseudoepígrafe y otros nombres técnicos para a veces causar confusión. Pero si usted lee su versículo 1, ¿cómo dice su versículo 1? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, si tu hijo te pregunta: papá, ¿quién escribió esta carta que se llama Filemón? ¿Qué le dirías? Pablo. Esa es la evidencia interna y también la evidencia externa. Si tuvieras el tiempo de meterte a la historia y estudiar todos los aparatos críticos de los Nuevos Testamentos en griego y la historia del Nuevo Testamento, hermanos, es rarísimo, hasta por el siglo VI por ahí, alguien se le ocurrió decir que no había sido Pablo, que había sido alguien que dijo que era Pablo pero que no era Pablo, o sea que este Pablo es pirata. Y entonces terminas con una confusión tremenda, pero claramente el texto dice que fue Pablo. Ahora, queremos contestar cuándo se escribe la carta. Y para esto, para contestar cuándo se escribe la carta, yo ya hice mucho de la tarea por usted y se la voy a traer aquí en un resumen, muy sencillo. Pablo escribe esta carta cuando estaba preso, porque el versículo 1 dice: Pablo, y luego que explica, prisionero de Jesucristo. Entonces, juntando la historia y juntando los 3 viajes misioneros de Pablo, más su viaje de encarcelamiento y luego la posibilidad de que salió libre y predicó en España, y juntándolo todo y unas cronologías, libros de historia, sabemos que Pablo fue arrestado, estaba arrestado en Roma entre el año 61 y el año 64, más o menos. No podemos saber al día, sí, la fecha exacta, porque en esos días las cartas no se fechaban como hoy, ¿verdad? No era lo mismo. Y en esos días la carta siempre se empezaba con el autor y luego a quien se le escribía un saludo y a quien se le escribía la carta. Todas las cartas empezaban así y esa era la cultura. Así que juntando pedacitos y haciendo un poquito de trabajo de detective, podemos concluir que Pablo estaba en la cárcel en el año 62 después de Cristo cuando escribe esta carta. Otra pregunta que queremos contestar obvia es, bueno, ¿quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Y de dónde se escribió? Como le indicaba, todo nos muestra, especialmente por lo que nos enseña Hechos 28, que Pablo estaba en un arresto domiciliario cuando escribió esta carta.
Quiere decir que estaba en una cárcel en la ciudad de Roma bajo un arresto domiciliario donde lo tenían con un cepo, unas cadenas, unos grillos, ¿verdad? Encadenado, y un guardia que lo vigilaba las 24 horas. Obviamente una rotación de guardias. Entonces, llevamos 3 preguntas contestadas. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿Cuándo se escribió la carta? En el año 62 aproximadamente. ¿Desde dónde se escribe esta carta? Bueno, Pablo estaba en la cárcel en Roma. Ahora esta es muy fácil. ¿A quién se escribe la carta? ¿A quién? Se escribe a Apia y la razón de la carta es a Apia y el mensaje es para Apia. No directamente, pero sí indirectamente. Tampoco se escribe a Arquipo, que es el hijo de Filemón y Apia, pero Arquipo está mencionado allí. Pero claro, ustedes han contestado bien. La carta se escribe a Filemón, que es un cristiano de buena posición económica que vive en la ciudad de Colosas. ¿Sale? Entonces, usted me va a hacer el favor de tomar su pluma, y son de las pocas cosas que le digo que usted raye en su Biblia. Apunte lo siguiente, con buena letra, al lado del título de su Biblia, donde dice Filemón, por allá a la izquierda o a la derecha, normalmente tenemos un espacio. Y vamos a escribir lo que le acabo de decir, todo lo que le acabo de decir, en una frase. ¿Sale? Escriba lo siguiente, por favor. Escrita por Pablo, ahí arribita, en letra pequeña, legible. Escrita por Pablo en el año 62. Ocuparemos poner DC o no, ¿verdad? Porque es obvio, no va a ser antes de Cristo, es después de Cristo. Repito, escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma. Escriba todo eso es contexto. Desde la cárcel en Roma. Ahora aquí déjeme hacerle una pregunta, o más bien explicarle algo. Usted ha escrito esto, escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma a su amigo Filemón. Si usted tiene mucho espacio, escriba lo que voy a poner enseguida. Si no tiene mucho espacio, espérese a la versión corta. ¿Sale? La versión más larguita es escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma a su amigo Filemón en Colosas. Escriba todo eso. Y usted le pone las comas donde quiera, ¿verdad? Porque va a cambiar la frase. Escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma a su amigo Filemón en Colosas para interceder por Onésimo. Para interceder por Onésimo. Y termina con esta frase: su esclavo que lo había traicionado. Su esclavo que lo había traicionado. Bien, esa es la frase larga. La quiero repetir. Escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma a su amigo Filemón en Colosas para interceder por Onésimo, su esclavo que lo había traicionado. ¿Lo tienen? Bien, eso en una frase pusimos todo el contexto histórico de la carta a Filemón. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la frase corta? La frase corta diría así: escrita por Pablo en el año 62 desde la cárcel en Roma a su amigo Filemón para interceder por Onésimo. Punto. ¿Sí? Nada más así. Así que si no tiene mucho espacio, a su amigo Filemón para interceder por Onésimo. Ese es nuestro contexto histórico. Ahora, queremos contestar obviamente por qué se escribe esta carta. ¿Cuál es la razón que Pablo dijo: a ver, pásame un pergamino y ahorita yo voy a escribir de mi propia mano esta carta? ¿Cuál es la razón por qué se escribe esta carta? Pablo escribe esta carta porque se ha convertido Onésimo y lo va a mandar de regreso a su amigo Filemón en Colosas. El mensaje de la carta es bien sencillo. Basándose en la obra de amor y en la obra de perdón que Dios había hecho en la vida de Filemón, ahora Pablo le va a pedir a Filemón que haga lo mismo con Onésimo que Dios
hizo con él. ¿Me expliqué? ¿O me regreso? A ver otra vez. La carta se escribe porque como Pablo va a mandar de regreso a Onésimo a su amo Filemón, Pablo le va a pedir a Filemón que así como Dios lo perdonó y lo amó en Cristo, ahora Filemón tiene que hacer lo mismo con Onésimo. ¿Está claro? Allí está la predicación de todo el siguiente año. Mejor nos vamos de vacaciones todo el año, ¿verdad? Y ya. Onésimo ya no es solamente un esclavo fugitivo. Ahora Onésimo, ahora es un hermano en la fe de Filemón. Piensen en eso. Quiero hacerlos pensar un poquito. No sé cuántas personas hay aquí divorciadas o con una pareja anterior. Y entonces quizás eso no terminó muy bien y no quieres ver a tu ex. Y te menciono ex y tú tiemblas, ¿verdad? Uy, no me diga eso. ¿Qué pasaría si tu ex se convierte a Cristo? Algunos dicen, no, líbrame Señor, mejor que se vaya al infierno, ¿verdad? No. ¿Qué pasaría si tu ex se convierte a Cristo? ¿Qué pasaría si ibas en un micro en una tarde a tu trabajo o de tu trabajo a tu casa y te asalta a alguien, se sube ahí alguien con su gorrita y sus tatuajes y tú lo ves y lo identificas, te asalta, te quita el celular, la quincena y hasta los zapatos? Y a la otra semana ese delincuente se convierte a Cristo. ¿Te imaginas la incomodidad de que llega a la iglesia y tú lo reconoces? Y a lo mejor hasta te dice, no vengo a robarle ni vengo a quitarle nada, pero ahí en la puerta de la iglesia. El punto es, ¿qué sucedería o qué pasa con las relaciones humanas cuando el Señor Jesucristo se pone en medio? ¿Y qué pasa con las relaciones humanas cuando estoy yo, él, ella, cualquier relación y no está Cristo en medio? Ese es el asunto que trata en realidad esta carta. Pablo básicamente escribe porque le está pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo y que lo acepte como a más que un esclavo, como a un hermano en Cristo. Incluso en la carta Pablo le avienta la pedrada a Filemón. Es más, Filemón, ¿sabes qué? Onésimo me sirve tanto que quisiera que me lo mandaras de regreso. Yo sé que es tuyo, pero híjole, si vieras aquí cómo me es útil. ¿Ya ves cómo se llama? Onésimo. Útil. Antes a ti y a mí nos fue inútil, pero ahora sí es Onésimo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando Cristo Jesús, el Rey de Reyes, se pone en medio de una relación, la relación cambia completamente. Si el Señor Jesucristo no está en una relación, esa relación cambia completamente. Entonces, lo que quiero que usted y yo vayamos pensando, nada más al ver el título de esta carta, es, y es en serio, abróchate el cinturón porque Dios va a tratar contigo esas relaciones que tú no quieres tratar. Dios va a enseñarte cómo se arreglan las relaciones de las que tú no quieres ni hablar. Nombres que si yo te los menciono te salen ronchas. No me hable de esa persona. No me hable de tal. Puede ser gente que te hirió, te lastimó, te ofendió, o al revés, gente a quien tú ofendiste y con mucha razón no le quieres hablar porque te da una vergüenza por lo que hiciste o por lo que le hiciste o porque mentiste o tus decisiones, lo que sea. Pero quiero que notes algo aquí de entrada. Filemón, dueño de un esclavo que se escapa y lo traiciona, lo ofende, le hace daño. Se convierte a Cristo Filemón primero, al grado que planta una iglesia en su casa, pero luego allá en Roma, Onésimo, este esclavo prófugo, encuentra al Señor Jesucristo a través de Pablo y Dios le da la vuelta tan completa a su vida que ahora se van a encontrar. ¿Te imaginas aquella tarde en que Onésimo llega a la ciudad de Colosas y sabe el camino? Va acompañado de otro hombre que se llama Tíquico. Y llevan cartas para las iglesias. ¿Te imaginas esa tarde en que Onésimo, un hombre transformado, posiblemente ya se rasuró, pero ha sido cambiado, toca la puerta de la casa de Filemón, a quien robó?
a quien traicionó. Y te imaginas cuando abre uno de los esclavos esa puerta y luego va a anunciar, le dice: Filemón, ¿quién crees que vino? Porque debes saber algo, los esclavos no regresaban por su cuenta porque les ponían unas palizas. Los esclavos no regresaban, los hacían regresar. La ley los mandaba de regreso. Entonces te imaginas a Filemón una tarde ahí con Apia cenando, suena la puerta y un siervo viene y le dice a Filemón: ¿qué crees? ¿Quién te imaginas que está en la puerta? Y ahí se están adivinando y todo el rollo, y no sé, Onésimo está en la puerta. ¿Qué crees que pasaría en Filemón? ¿Te imaginas? Pásame el látigo. Pero escucha, eso era lo normal si le iba bien. Si no, iba a mandar unos soldados a que lo crucificaran. Si no, mutilarle miembros de su cuerpo, porque era lo que hacían los amos. Pero Filemón ya estaba transformado. Filemón era otro. Y sucede que Onésimo era otro. Mira, nada más piensa en esto. A Onésimo, ¿Pablo lo mandó a Colosas o hay indicaciones de que Onésimo quiere ir por su voluntad a Colosas? Quiere ir. Algo pasó en Onésimo, que ahora va a encontrarse con su amo, a quien había lastimado, a quien había afectado seriamente. Pero quiero que me entiendas, este es el punto esencial de la carta. Cuando Cristo está en medio de las relaciones, hay perdón, hay reconciliación, ahí sí hay amor, hay amistad verdadera. Cuando Cristo no está en medio de las relaciones, que el Señor nos haga reconfesados, porque es saber quién gana, es saber cómo te defiendes. Cristo, cuando entra en medio de una relación, la transforma radicalmente, la cambia por completo. Así que esta carta está escrita por eso, y ahora la tenemos 2000 años después, y te voy a explicar cómo vamos a tomar esta carta y la vamos a partir en 5 para podernosla comer a gusto, a pedacitos, para que Dios vaya tratando con nosotros. Yo sé que ya le está doliendo desde hoy, pero así es la palabra, ¿ok? Ya está pensando: no, que de eso no me hablen. De eso vamos a hablar. De eso tu papá, tu Padre Celestial quiere hablarte, porque es el factor más importante en la vida cristiana. Después de nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Y sí, Dios va a tratar esto con ustedes y conmigo. Vamos a partir la carta en 5 áreas generales que vamos a trabajar. No tienes que apuntarlas ni aprendértelas, solo te las menciono para aquellos que están interesados en la estructura que vamos a usar con la carta. ¿Para qué me va a servir a mí hoy en el siglo XXI? En mi caso, yo soy un hombre casado con 2 hijos. Trabajo como el pastor de una iglesia. ¿Y de qué me va a servir a mí la carta de Filemón? Y usted podría preguntar: pero a ver, yo soy herrero y yo tengo un taller, o yo soy ama de casa, o yo soy un joven universitario, o yo trabajo, lo que sea. ¿A mí de qué me va a servir esta pequeña carta a Filemón? 25 versículos de este mitote familiar, ¿no?, que aquí nos llega en la Biblia. Número 1, te va a servir muchísimo porque en esta carta encontramos unas lecciones doctrinales bien importantes. O sea, en esta carta, vamos a hablar de eso la próxima semana, tenemos un ejemplo vivo del amor de Dios. O sea, siempre hablamos del amor, ¿no? Ay, los cristianos y el amor. Hoy es 14 de febrero. ¿Y de qué se habla hoy? Aparte de dulces, paletas, chocolates. Del amor. Se le llama el día del amor y la amistad. Y no sabe ni a quién atribuirle el amor, si es Cupido y ahí anda flechando gente, o quién es el responsable del amor. Y yo no sé lo que usted piense del día, pero el asunto es esto: pocas veces nos toca ver cómo se ve el amor. Los pocos lugares donde nos toca ver eso son en bodas, cuando están bien hechas, ¿verdad? Nos toca ver eso en una madre abrazando a su hijo, en una pareja de esposos, pero en las relaciones de todos los días, de mi chamba, en tu trabajo, ¿dónde te toca ver el amor a ti? ¿Algunos de ustedes les ha tocado? En la escuela, entre los papás, ¿dónde se ve el amor? Bueno, vamos a pensar entre los vecinos. Ahí entre tu colonia, donde todos se toman de la mano y cantan bien lindo, y tú barres el patio de tu vecino y él barre el tuyo. ¿Sí o no? No, van a decir.
¿Dónde se ve el amor en tu barrio? ¿Dónde se ve el amor en tu escuela? Y no estoy hablando de estos jóvenes que están besándose en una esquina ahí, ¿verdad? Eso no necesariamente es amor, lo estamos aprendiendo en la mañana. Pero mi pregunta para ti es: ¿dónde tienes ejemplos concretos del amor? Del amor. Esta semana se viene el Día de la Amistad y entré, creo que ayer en la noche, no recuerdo qué día, a la página de Facebook para poner una información ahí de Senda de Vida, ver algunas fotos de la familia, y noté, no sé si solo yo lo veo, pero la cantidad enorme de gente que pone actos heroicos que las personas hacen con animales. ¿Soy yo el único que lo estoy viendo? O sea, una persona que encuentra un perrito lastimado y lo recoge y lo cuida, ¿verdad? Y alguien que encontró un gatito con una botella en la cabeza y se la quita. Y luego un perrito que no tiene patitas atrás y le ponen sus llantitas y ahí anda el perrito. Y bien lindo, ¿no? Y toda la gente le echa flores. Ojalá hubiera gente como esa persona. Qué lindo, qué amor. Y es interesante, ciertamente eso es loable. Hay que aplaudir a esas personas por su corazón. Pero la pregunta es: ¿cuántas oportunidades tienes tú de ver el amor en práctica? De ver el amor practicándose entre personas. ¿Cuántas oportunidades tienes de ver eso a la semana? Algunos de ustedes, si son honestos, van a decir: hermano, una. Cuando mi esposa llega y me dice: hola mi amor, un besito y ya. Y sí, pastor, es una a la semana, sí. Algunos van a decir: hermano, en mi trabajo puros pleitos, en la escuela puras broncas, voy acá con los primos puras envidias, y en mi iglesia nadie me habla, y en mi casa puros pleitos. Y en serio, algunos tendrían que contestar: hermano, yo no veo el amor hace un buen. Pleitos, problemas, dificultades. Entonces, cuando usted piensa en su esposo, piensa en su esposa, en su familia, en sus hijos, la verdad aquí, la pregunta del millón es: ¿dónde está el amor en su familia que se vea? No estoy diciendo que le digas, no estoy diciendo que le des la flor o el corazoncito de chocolate o que la lleves a cenar. Eso es una expresión de amor de esposos. ¿Cómo alguien en tu familia o fuera de tu familia puede ver el amor entre las personas? Y esa es la pregunta aquí que queremos contestar. ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo es el amor bíblico? Así que la primera cosa que vamos a estudiar en Filemón es que lo que tenemos aquí es un ejemplo vivo de cómo se ve el amor. Ejemplo práctico de cómo se ve el amor. Estas no son palabras, estas no son una persona diciendo: Filemón, me caes muy bien, te quiero mucho, Dios te bendiga. No, no, no. Le dice Filemón, amigo del alma, y le pide cosas. Filemón, mi amigazo, tú que consuelas los corazones de los santos, ahí te mando a Onésimo. Filemón, amigo del alma, voy a ir a tu casa y me voy a quedar en tu casa. ¿Cuántos de ustedes podrían hacer eso? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Muchos no podemos hacer eso. No tenemos ese tipo de amistades. No vemos el amor de forma práctica. Así que, número uno, esta carta nos va a enseñar las lecciones doctrinales del amor de Dios y va a ser una ilustración viva del amor de Dios. Segundo lugar, nos va a enseñar cómo se ve el amor bíblico. El verdadero amor bíblico, cuando se pone en práctica y acciona y se hace práctico y se hace de carne y hueso, ¿cómo se ve? Y tú y yo vamos a aprender que en Filemón, de aquí lo vamos a sacar, el ingrediente principal de las relaciones humanas, lo repito, el ingrediente principal de toda relación humana es el amor. Es el amor. ¿Qué es el imán pues entre Pablo y Filemón, entre Pablo y Apia, entre Pablo y Onésimo? ¿Qué tienen en común Arquipo con Apia y Onésimo con Pablo? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los tiene ahí? El amor. Esta gente se ama y nos va a dar un ejemplo de cómo se ve el amor, para que cuando tú y yo vayamos con alguien y le digamos: te amo, entendamos qué estamos diciendo y la persona nos entienda qué le estamos diciendo. Te amo. Decirle a un hijo te amo, si lo dices 4 o 5 veces: hijo, te amo, hija, te amo mucho, ¿qué hace tu hijo enseguida? Te pide cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque así entiende el amor. Si yo voy con mi esposa y le digo: te amo, eres la persona más maravillosa,
me va a pedir algo después de eso. Y si puedo, se lo voy a dar. Claro, pero a veces lo que estoy diciendo es que montones de ocasiones no sabemos cómo se ve el amor. Entonces, número 1, lecciones doctrinales, una ilustración de cómo se ve el amor en la realidad. Segundo lugar, nos va a enseñar cómo es el amor bíblico, no el amor pirata, mundano, carnal, el amor bíblico, que es el principal ingrediente de las relaciones. Número 3, esta cartita que usted y yo tenemos ahí de 25 versículos nos va a enseñar cómo perdonar. Escuche que no dije nos va a enseñar que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, pero esa cartita nos va a enseñar cómo se le hace para perdonar a alguien que me ha hecho daño, que me ha lastimado, lo que sea. Entonces esta carta es un tratado del perdón. Cuarto lugar, en esta pequeña cartita, tú y yo juntos vamos a aprender cómo ser amigo y cómo tener amigos. Y estoy hablando, amados hermanos, de amistades bíblicas, genuinas, donde te puedes equivocar y no pasa nada. Estoy hablando de amistades maduras, donde hay un propósito común. De amistades maduras donde puedes agarrar y darle un zape a tu amigo o a tu amiga y entender que hay amor detrás del zape. Sí, eso se puede hacer. No una amistad donde no le digo nada porque se ofende y no me habla. Nada que ver con esas amistades que todo está bien en la amistad si los dos son perfectos, pero que cuando uno se equivoca, la amistad truena. No de esas amistades donde tú dices eres mi amigo del alma y luego te volteas y hablas mal de tu amigo del alma. ¿Qué amistades son esas? Amistades donde te chantajean. Oye, es 14 de febrero y no me invitaste a comer, que no eras mi amigo. Esa no es una amistad madura, se llama chantaje. ¿Ha visto amistades posesivas? Aquí está la célula de damas X y hay 4 excelentes amigas que son, no hombre, ¿verdad? Es de zape, amigas de zape y todo. Y llega una quinta amiga que se quiere integrar al grupo. Y esta amiga número 5 quiere ser amiga de la número 2. ¿Ya ha visto a veces cómo se pone la número 3? ¿Verdad? Es mi amiga, mi amiga. Yo le he invitado café en los últimos 6 meses y llegas tú y con un chicle te la quieres ganar. ¿Cómo? Eso pasa en otros lugares del mundo, aquí no. Pero Dios nos va a enseñar con esta cartita cómo ser amigos y cómo tener amigos. Dios nos va a enseñar eso. Y quinto lugar, para aquellos de ustedes que les gustan las ciencias sociales, la política, que yo ando con AMLO y yo soy de Peña y yo viva la revolución y los 400 pueblos, si a alguno de ustedes les atrae esto, esta pequeña cartita de 25 versículos nos va a enseñar la influencia o los efectos sociales que tiene el Evangelio de Jesucristo. Ese tema lo hemos tratado antes, pero aquí vamos a ver el fundamento bíblico para ver cómo puede cambiar tu barrio, cómo puede cambiar el lugar donde trabajas, cómo puede cambiar tu escuela, cómo puede cambiar esta gigante ciudad de México, cómo es que puede cambiar este país y cómo puede cambiar el mundo. En esta cartita Dios nos va a dar la respuesta de cómo el Evangelio impacta a la sociedad. Podemos los cristianos y debemos, replanteo la pregunta, ir a manifestaciones políticas, podemos y debemos asociarnos a un partido con ciertos ideales, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el lugar del cristiano en la participación pública, social en su país? Es bien interesante y lo vamos a aprender juntos en esta carta. Ahora, me quiero disculpar con ustedes porque estas 2 predicaciones son solo tentempiés. Solo estoy diciéndole a ustedes de qué les voy a hablar y no les hablo de eso. ¿Por qué? Porque toda la carta la vamos a desmenuzar y nos vamos a ir palabra a palabra, versículo a versículo. Pero estos 2 mensajes son exclusivamente para explicarte a dónde vamos a entrar. Y que no es una carta estéril,
No es una carta que no tiene aplicación a nuestra vida. Es una carta en la que Dios va a tratar con nosotros las cosas más fundamentales de nuestra vida. Así que de atrás para adelante nos va a enseñar el efecto del evangelio en la sociedad. Nos va a enseñar esta carta cómo ser amigos y tener amigos. En tercer lugar nos va a enseñar cómo perdonar. En segundo lugar nos va a enseñar cómo es el amor bíblico, cómo se ve. Y en primer lugar nos va a dar una ilustración concreta del amor de Dios. El amor de Dios está ilustrado en esta carta de una manera única, maravillosa. Es una película, es una foto del amor de Dios. No es el tratado profundo del amor de Dios como Primera de Juan. ¿Han leído Primera de Juan? ¿Han leído Corintios 13? El amor es benigno, el amor todo lo soporta, todo lo cree. Eso es profundo. Aquí no tenemos esa profundidad. Tenemos cómo se ve el amor. Eso es amor. Entre Pablo y Filemón, eso es amor. Y note, son dos varones. Son dos varones. Onésimo y Filemón son dos varones. Pablo y Onésimo, dos varones. Y tenemos amor genuino, bíblico, verdadero en esa relación entre varones. Esta carta, cuando veamos estas enseñanzas y especialmente el amor bíblico, nos va a ayudar a rescatar, y escúchenme bien, varones mexicanos, usted que se va a agarrar la villa en este momento, si yo soy macho, nos va a enseñar el verdadero amor bíblico entre dos varones o entre dos mujeres o entre un padre y su hijo, entre dos amigos. ¿Cómo es ese amor bíblico entre dos amigos? Nada que ver con la falsedad del amor homosexual o que si yo voy, agarro y abrazo a uno de mis hermanos en Cristo y tenemos un amor bíblico y eso se mancha con la homosexualidad. Nada que ver, hermano. O con el lesbianismo en el caso de las mujeres. Nada que ver. El amor bíblico genuino está expresado en su forma más clara con el ejemplo de Filemón. Así que solo por el día de hoy, hermano, te quiero invitar a que te lleves esto de forma práctica y lo discutan en sus células, lo platiquen en sus células esta semana. Si Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma en el año 62 a su amigo Filemón, que vive en Colosas, para pedirle que perdone a Onésimo, su esclavo prófugo que lo traicionó. Y la razón de esta petición es la amistad de Pablo con Filemón y el hecho que Filemón es cristiano y el hecho que Onésimo es cristiano. Entonces mi pregunta para ti hoy es: ¿qué hay en medio de todas tus relaciones personales? Piensa en tu relación con tu patrón, con tu vecino, con tu mamá, con tu hermano menor, tu esposo, esposa, hijos. Piensa en tus primos, piensa en tus enemigos, si es que tienes enemigos, o en alguien que te haya herido. Y la cosa que quisiera invitarte a revisar solo el día de hoy es: ¿quién está en medio de esas relaciones? Y vas a ver el patrón. Cuando Cristo no está en medio de esa relación, es una relación que puede ser muy suelta, muy ligera, que no te edifica. Tienes que tener mucho cuidado cómo tratas a la persona, y si ya se ofendió o si no te ofendió o no se ofendió, no te importa. Este te hizo daño y tienes derecho, según tú, a odiarlo, ¿verdad? Y traes un rencor en tu corazón y te sientes con el derecho de odiar a esa persona. No lo odio, pero por lo menos no le hablo. No quiero tratar con esa persona. Vas a notar un patrón. Eso es lo que quiero decir. Y con la gente con quien tienes a Cristo en medio, vas a notar un patrón. Esa relación cambia. Es diferente. Porque según la Escritura, esa persona ahora es tu hermano o tu hermana en Cristo. Y esta idea quisiera que te la llevaras. Cuando termine esta tierra y termine lo que Dios ha planeado en este tiempo y en la historia, dice la Biblia que todo esto se va a acabar, va a ser consumido por el fuego y el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. O sea que lo que vemos aquí se va a acabar. Hasta tu propio cuerpo es deshecho, o si el Señor viene eres transformado, pero este cuerpo que tenemos no va a quedar. Interesantemente, lo único que te vas a llevar a la eternidad, piénsalo bien, son tus relaciones. Tu relación con Dios. Cuando lleguemos allá vamos a abrazar al Padre que siempre nos ha amado.
vamos a adorar al Hijo que nos salvó y vamos a vivir en unidad completa con el Espíritu Santo que nos da poder para ser santos hoy. Es la relación lo que nos llevamos. ¿Y sabes qué? En ese lugar, con el mismo Padre, va a estar tu hermano en Cristo. Esa relación no la puedes dejar aquí en la tierra. Algunos están pensando: Señor, líbrame de este hermano. Líbrame de este hermano, Señor. Y piensan que si se muere él o te mueres tú ya. No, lo vas a ver por la eternidad. Y algunos dicen: sí, qué chido. O dicen: ¿qué? Por la eternidad, a mi líder de célula, por la eternidad. Si tu esposo es tu hermano en Cristo, lo vas a ver por la eternidad. Si tus hijos están en Cristo, los vas a ver por la eternidad. Entonces, solo piensa en esto: ¿quién o qué está en medio de tus relaciones? Tienes una relación con un novio que no es creyente y mueren, no lo vas a volver a ver. Aunque lo amas, no lo vas a volver a ver porque Cristo no está en medio. Tienes una relación con alguien que puede haberte hecho daño y pones a Cristo en medio, eso cambia la relación. Quiero invitarlos a que pensemos en nuestras relaciones. ¿Dónde está Cristo cuando tratamos a la gente? ¿Dónde ponemos al Señor? ¿Está en medio? ¿Es el mediador? ¿O es una imagen atrás de nosotros? Ahorita no te metas, ahorita Dios no lo metas, tú y yo. ¿Qué es eso de ser cristiano? No, tú y yo. Y sacamos a Cristo de la relación. Y cuando nos conviene lo metemos. Esa es la clave. En todo el libro de Filemón, si usted le agarra la onda a ese principio, va a desmenuzar el libro de Salomón, de Filemón, y lo va a poder enseñar y le va a entender. Si usted no entiende ese principio, va a decir: ¿pero por qué? Si Onésimo le robó. Oye, pero Filemón, ¿cómo se atreve a esclavizarlo? Y ese Pablo metiche, ¿qué anda haciendo allí? Y a ver, ¿qué Apia? ¿Qué dice Apia? ¿Y por qué Arquipo no se mete? Y no va a entender nada. Pero si pone a Cristo en medio, todo tiene sentido. Te invito a que oremos ahí en tu lugar. Señor, gracias por enseñarnos en esta pequeña carta los principios esenciales de cómo se ve tu amor, una ilustración de cómo tú nos has amado. Gracias porque nos vas a enseñar a perdonar, nos vas a enseñar a tener amigos, nos vas a enseñar cómo tu evangelio impacta a nuestra sociedad. Padre, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que juntos podamos descubrir lo que tienes para nosotros en esta carta fascinante. Hoy permítenos solamente pensar cuántos de mis amigos, en realidad a cuántas de esas personas tú estás en el centro de esa relación, y en cuántas de mis relaciones tú ni siquiera eres mencionado, no eres tomado en cuenta. Y ayúdanos a comprender que eso establece un patrón y da respuesta a las cosas. Algunos aquí vamos a ser enfrentados, confrontados con el perdón. Señor, ni nos atrevemos a pensar en perdonar si no te ponemos en el centro. Pero Señor, si tú estás en el centro, no podemos evitar perdonar. Porque tú eres, Señor, el centro de todo, eres quien nos ha salvado. Y ahora nos vas a pedir a nosotros, como le pediste a Filemón, que tratemos a los demás como tú nos estás tratando a nosotros. Así que hoy vamos a empezar, Señor, por agradecerte que siendo nosotros pecadores, tú nos amaste, pagaste el precio por nuestro pecado en la sangre de tu Hijo y nos recibiste como tus hijos. Exactamente lo que Filemón hará. Y Señor, ¿cómo podríamos obrar de otra manera si tú, Señor, tú mismo estás tratándonos a nosotros como nos pides que tratemos a los demás? Gracias por la enseñanza que nos vas a dar y que nos estás dando en esta lección, en esta carta tan preciosa. Mi petición, Padre, es: ayúdanos a abrir el corazón para que no quede en intelecto, en entendimiento nada más, sino que tu palabra se haga viva y empecemos a ver aquí en Senda de Vida ilustraciones vivas de cómo se ve tu amor. Que se note esta iglesia por tu amor, Señor. Que podamos abrazar y recibir a la gente que nos envías con tu mismo amor. Padre, confieso que esta iglesia ha perdido eso. Hemos perdido el amarnos, hemos perdido el tratarnos como tú nos enseñas. Y creo que por eso has traído a nuestra mente esta carta de Filemón,
para que recordemos que estamos aquí para mostrarle tu amor a otros. Esa es la única razón que seguimos en esta tierra. Gracias pues, mi Señor, ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que corresponda a nosotros. Te amamos, Padre. Gracias que te podemos llamar Padre, y gracias que tenemos esta familia hermosa a quien nos das para que podamos practicar el amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.